el Tratado Teológico Político y la Crítica Bíblica. ¿Alguna vez has leído la Biblia y te has encontrado con pasajes contradictorios o moralmente problemáticos? ¿Te has preguntado cómo un texto que se supone inspirado por Dios puede contener inconsistencias históricas o científicas? Spinoza fue pionero en aplicar un análisis histórico crítico a las Escrituras, revolucionando para siempre la forma en que entendemos los textos sagrados. Su Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, constituye el primer análisis sistemático y racional de la Biblia como documento histórico y no como revelación divina infalible. ¿Sabes cuál fue la conclusión más escandalosa de Spinoza sobre el Pentateuco? Que Moisés no pudo haberlo escrito, contradiciendo la creencia tradicional sostenida durante milenios. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Observando evidencias textuales irrefutables. El Pentateuco narra la muerte de Moisés y eventos posteriores a ella, contiene referencias a lugares con nombres que fueron asignados mucho después y muestra diferentes estilos literarios que sugieren múltiples autores. Spinoza identificó numerosas inconsistencias y contradicciones en el texto bíblico. Por ejemplo, en Génesis 1, las plantas son creadas antes que los humanos, mientras que en Génesis 2, Adán es creado antes que las plantas. ¿Cómo podría un texto divinamente inspirado contener tales contradicciones? Para Spinoza, la respuesta era simple, porque fue escrito por diferentes autores humanos en distintas épocas, con propósitos diversos. ¿Te interesa descubrir más análisis que desafían las narrativas tradicionales sobre los textos sagrados? Suscríbete ahora a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos sobre interpretaciones críticas de las grandes religiones. La aproximación de Spinoza a los textos bíblicos consideraba fundamental el contexto histórico de su producción. Los libros de la Biblia no cayeron del cielo, sino que fueron escritos por personas reales que vivían en sociedades específicas con problemas políticos concretos. Por ejemplo, muchas leyes del Antiguo Testamento respondían a necesidades específicas de supervivencia de una pequeña nación rodeada de imperios hostiles. ¿Cómo explicaba Spinoza el fenómeno de la profecía, tan central en las religiones abrahámicas? De manera revolucionaria, Spinoza definió la profecía no como una comunicación sobrenatural de Dios, sino como un producto de la imaginación humana. Los profetas no eran personas con conocimientos especiales o poderes sobrenaturales, sino individuos con una imaginación particularmente vívida y una fuerte convicción moral. Esta interpretación explicaba por qué diferentes profetas bíblicos tuvieron visiones tan distintas de Dios. Algunos lo percibían como iracundo y vengativo, otros como amoroso y misericordioso. ¿No te parece revelador que estas diferencias reflejaran precisamente el temperamento y las circunstancias vitales de cada profeta? Según Spinoza, las profecías siempre se adaptaban al nivel de conocimiento y a las creencias prevalentes de su época. Los profetas no tenían conocimientos avanzados de astronomía, física o biología. Utilizaban el lenguaje y las concepciones científicas de su tiempo. ¿No habría sido más convincente una revelación que incluyera conocimientos científicos precisos y verificables que fueran desconocidos en la época? Los milagros, esos eventos sobrenaturales que supuestamente violan las leyes de la naturaleza, también fueron sometidos al escrutinio racional por Spinoza. Si Dios es la naturaleza misma y las leyes naturales son expresiones necesarias de su esencia, ¿cómo podría contradecirse a sí mismo violando estas leyes? Para Spinoza, los milagros relatados en la Biblia tenían explicaciones naturales que los contemporáneos simplemente desconocían, o eran relatos metafóricos que nunca pretendieron ser tomados literalmente. ¿No has notado que el número de milagros reportados ha disminuido drásticamente a medida que nuestra comprensión científica del mundo ha aumentado? ¿Te
gustaría entender mejor cómo diferenciar entre interpretaciones literales y metafóricas de los textos sagrados. Dale like a este video y compártelo con amigos interesados en explorar las religiones desde una perspectiva crítica. Spinoza criticaba especialmente el uso de milagros como prueba de la verdad religiosa. Si alguien afirma que su religión es verdadera porque su fundador realizó milagros, ¿cómo podemos elegir entre religiones rivales que hacen afirmaciones similares? Los milagros, incluso si ocurrieran, no podrían establecer la verdad de una doctrina. Una de las contribuciones más importantes de Spinoza fue su clara separación entre teología y filosofía, entre fe y razón. Según él, la Biblia no debía ser leída como un tratado científico o filosófico, sino como un texto que busca enseñar obediencia y piedad. Su verdadero objetivo era promover la justicia y la caridad, no proporcionar conocimientos teóricos sobre el cosmos. Esta distinción permite entender pasajes bíblicos que, tomados literalmente, contradicen conocimientos científicos bien establecidos. Cuando la Biblia habla del sol deteniéndose en el cielo, no pretende ofrecer una descripción astronómica precisa, sino narrar un evento significativo para la comunidad en términos que pudieran entender. Para Spinoza, la esencia de la religión no está en dogmas teóricos sobre la naturaleza de Dios o el origen del mundo, sino en la práctica de la justicia y el amor al prójimo. La fe no requiere dogmas verdaderos, sino piadosos, escribió, anticipando más de 3 siglos las corrientes teológicas que enfatizan la ortopraxis, práctica correcta sobre la ortodoxia, creencia correcta. ¿No te parece asombroso cómo este filósofo del siglo XVII, trabajando con las herramientas intelectuales de su época, anticipó muchos de los descubrimientos de la moderna crítica bíblica? Los estudios contemporáneos han confirmado ampliamente las intuiciones de Spinoza sobre la multiplicidad de autores del Pentateuco, la redacción tardía de muchos textos bíblicos y la influencia del contexto político en su composición. Si te ha gustado este análisis profundo sobre la interpretación crítica de los textos sagrados, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tenemos preparados muchos más videos sobre cómo las grandes religiones han evolucionado históricamente y cómo podemos entenderlas mejor desde una perspectiva racional. Religión y control social. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas religiones utilizan el miedo como herramienta principal? El miedo al infierno, el miedo al castigo divino, el miedo a la condenación eterna. No resulta extraño que instituciones que afirman representar a un Dios de amor recurran tan frecuentemente al terror. Spinoza fue uno de los primeros pensadores en analizar sistemáticamente la relación entre religión y poder, entre teología y política. Su análisis sigue siendo asombrosamente relevante 4 siglos después. ¿Podrías imaginar que alguien del siglo XVII tuviera tanto que enseñarnos sobre la manipulación ideológica? En su obra, Spinoza disecciona magistralmente cómo el miedo es explotado por las estructuras religiosas. Según él, los seres humanos, ignorantes de las causas naturales, atribuyen los fenómenos que no entienden a poderes sobrenaturales. Tormenta devastadora, castigo divino. Epidemia, ira celestial. Terremoto, advertencia de los dioses. Esta tendencia natural a temer lo desconocido crea el terreno fértil para la superstición. ¿Has notado cómo este miedo primordial puede ser fácilmente manipulado? Spinoza observó que las autoridades religiosas a menudo se presentaban como intermediarios exclusivos entre la divinidad y los fieles aterrorizados. Solo nosotros conocemos la voluntad divina. Solo nosotros podemos protegerte de su ira. Solo a través de nosotros puedes obtener su favor. El análisis psicológico que hace Spinoza de la dependencia religiosa es sorprendentemente moderno. Identifica un ciclo perverso. El miedo lleva a la búsqueda desesperada de protección. La protección genera esperanza. La esperanza se transforma en gratitud y devoción hacia quien ofrece esta protección. ¿No te recuerda a la dinámica de un rehén que desarrolla afecto por su captor? Spinoza observó cómo este ciclo puede ser explotado por instituciones religiosas para mantener su poder. Si la institución puede convencer a los fieles de que solo ella puede protegerlos
manos de terribles castigos divinos, obtiene un control casi absoluto sobre sus vidas. ¿Quién se atrevería a desobedecer si la consecuencia es la condenación eterna? ¿Te interesa entender más sobre estos mecanismos psicológicos que operan en las estructuras de poder? Suscríbete ahora a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir más análisis sobre cómo funcionan las instituciones que moldean nuestra sociedad. Es importante aclarar que Spinoza distinguía claramente entre religión genuina y superstición. Para él, la verdadera religiosidad no se basaba en el miedo, sino en el amor a Dios, entendido como la naturaleza o la totalidad, y en la práctica de la justicia y la caridad. La superstición, en cambio, era la deformación de este impulso religioso auténtico, transformado en credulidad irreflexiva y sometimiento a autoridades externas. ¿Cómo podemos distinguir entonces entre fe genuina y credulidad supersticiosa? Según Spinoza, la clave está en el papel que juega la razón. La fe auténtica no teme al conocimiento ni huye de él. Al contrario, utiliza la razón para profundizar en su comprensión del mundo. La superstición, por el contrario, prospera en la ignorancia y teme a la educación como amenaza. Este análisis explica por qué tantas instituciones religiosas a lo largo de la historia han mostrado hostilidad hacia la educación libre y el pensamiento crítico. ¿No te parece revelador que muchos movimientos fundamentalistas prohíban ciertos libros, censuren contenidos o establezcan sus propias escuelas donde enseñan versiones distorsionadas de la ciencia? Spinoza no era un opositor de la religión en sí misma, sino de su uso manipulativo. Creía que una religiosidad madura, basada en la comprensión racional y el amor a la naturaleza, podía coexistir perfectamente con el conocimiento científico y el pensamiento crítico. ¿No sería este el antídoto perfecto contra la superstición? Otra dimensión crucial del análisis espinosista es lo que él denominó poder teológico político, la alianza histórica entre autoridades religiosas y gobernantes. ¿Has notado cómo, a lo largo de la historia, el poder político ha buscado legitimarse a través de la religión, mientras que las instituciones religiosas han buscado el apoyo del brazo secular para imponer sus dogmas? Spinoza estudió detenidamente el ejemplo del Estado teocrático hebreo antiguo, donde la autoridad religiosa y política estaba unificada. Observó cómo este modelo había permitido a Moisés y sus sucesores mantener la cohesión y supervivencia de una pequeña nación en circunstancias hostiles. Sin embargo, también señaló sus peligros inherentes. Al identificar la ley civil con la ley divina, cualquier disidencia política se convierte automáticamente en herejía, cualquier crítica al gobernante en blasfemia. ¿Puedes ver los ecos de este análisis en los estados teocráticos contemporáneos o incluso en democracias, donde ciertos líderes políticos utilizan el lenguaje religioso para sacralizar sus políticas y demonizar a sus oponentes? Las guerras religiosas que devastaron Europa en los siglos XVI y XVII ofrecieron a Spinoza un ejemplo vívido de los peligros de esta alianza entre teología y política. Presenció cómo interpretaciones diferentes de las mismas escrituras podían llevar a masacres, persecuciones y torturas, todo en nombre del mismo Dios. Si te apasiona entender cómo la religión y la política se han entrelazado a lo largo de la historia, dale like a este video y compártelo. Estamos preparando una serie completa sobre la evolución histórica de las teocracias que no te puedes perder. Frente a este panorama desolador, Spinoza propuso un remedio radical para su época: la libertad de pensamiento como derecho fundamental. Fue uno de los primeros filósofos en defender la libertad de expresión no como un lujo o una concesión, sino como un requisito esencial para una sociedad sana. En el Tratado Teológico Político, Spinoza desarrolla una defensa pionera de la libertad de pensamiento. Argumenta que reprimir ideas es no solo moralmente injustificable, sino también contraproducente. ¿Por qué? Porque las ideas reprimidas no desaparecen, sino que se vuelven más atractivas precisamente por estar prohibidas, porque la censura alimenta el resentimiento y la hipocresía, y porque una sociedad que reprime el pensamiento se priva de su recurso más valioso, la diversidad de perspectivas e innovaciones.